Es miércoles 25 de enero del año del Señor 2023. Hoy la iglesia celebra la conversión de San Pablo, que es un grande momento en la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Por eso déjenme explicarles esto antes de comentar el Evangelio de hoy. Ahora, fue un grande evento para los primeros cristianos porque Pablo fue el grande predicador, el grande misionero, el grande evangelizador que abrió las puertas de la iglesia, ¿no? Saliendo del mundo judío al mundo pagano, al mundo gentil, aquellos que no eran judíos. Y es tan importante la conversión de Pablo, que era Saulo, que era un fariseo de la tribu de Benjamín, bueno, de los buenos, de esos gallos buenos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles por 3 veces menciona su conversión. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22 y el capítulo 26, al final de cuentas. Y más de la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles sería los Hechos del apóstol Pablo, que en el camino a Damasco Jesús lo llama y en el capítulo 9 Saulo va en el caballo y cae y queda ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Cristo le ordena que vaya a, a Damasco y allí se le dirá lo que tiene que hacer. Y de ser un perseguidor se convierte en un grande propagador, un grande misionero de la iglesia. Y también San Pablo mismo, sobre todo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, y sobre todo la carta a los Filipenses, el capítulo 3, donde Pablo narra personalmente ese encuentro con Jesús. En el Hechos de los Apóstoles es Lucas que lo escribe, que narra el evento que le pasó a Saulo, Pablo. En vez Filipenses es una autobiografía. Es Pablo que habla de lo que le pasó. De una manera muy bonita, donde él dice que Jesús lo agarró, como se agarraría aquí a un niño, lo agarró y lo que le cambió la vida, la perspectiva. Todo lo que para él era importante se convierte en secundario porque ha sido agarrado por Cristo y camina hacia Cristo. Esa es la conversión. Y creo que Saulo no era una persona mala, era un buen fariseo, pero la conversión fue cambiar la manera de pensar. Y creo que gracias a Pablo la iglesia se expandió. De sus viajes misioneros, él caminó cuántas iglesias y tenemos esas 13 bellas cartas de Pablo. La primera carta a los romanos, primera a Corintios, segunda a Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito y Filemón. Esas 13 cartas a las iglesias que él por todas partes caminaba predicando el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ahora tuviéramos ese ardor, ese deseo de llevar a Cristo a todas partes. Hoy también se termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Hoy es la tradición que el Papa vaya a la Basílica de San Pablo extramuros, en la basílica donde están los restos de San Pablo, y allí el Papa en una oración de que llamamos vísperas terminará esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que es la grande oración de todos, que un día todos los cristianos podamos comulgar, podamos celebrar juntos los sacramentos. Así como dice San Juan en el capítulo 17, Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán la mano a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Esta es la grande comisión de Jesús a sus discípulos, al final de cuentas. Ellos fueron escogidos para estar con Jesús, es decir, para involucrarse con Jesús. Ciertamente que Pablo no fue parte del grupo de los 12. Pablo no conoció a Jesús en la carne, no convivió con él, pero Pablo tuvo una revelación ahí en el camino de Damasco donde Jesús se le presentó. Una revelación que lo transforma completamente y le da ese ardor de ir a predicar el Evangelio por todas partes. Pablo no quiere predicar el Evangelio donde alguien más había llegado. Y no llega con grandes discursos, con grande poder, sino llega temeroso, con pocas cosas, para que no se desvirtúe el poder de Dios, que es Dios el que hace las grandes cosas, es Dios el que hace las grandes maravillas, y Pablo lo sabe muy bien.
Por eso Pablo se lanza por todas partes, se lanza. Ahora, ¿qué hay que hacer? Primero es predicar la buena nueva y la otra persona tiene que recibir, ¿no? Recibir es decir, creer, y creer lleva a bautizarse. Creer, al final de cuentas, es aceptar al Señor, a Jesús como mi Señor, como mi Redentor. Es ponerse en la óptica de ser discípulo de Jesús, de seguirlo, de imitarlo. Y por el bautismo que hacemos, morimos al pecado para vivir para Él. San Pablo lo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y van a hacer la misma misión que Jesús hace. Los milagros, arrojar demonios al final de cuentas, imponer las manos, curar a los enfermos. Y todo eso es posible. Dirán, si así antiguamente, también lo hacemos hoy, fíjense. Hoy se junta tanta gente que llega a la iglesia y tanta gente que se cura. No son esos milagros que a veces escuchamos tanto, sino esos milagros es algo mucho más interno, que transforma a las personas. Todos necesitamos ser como Pablo, ¿no? Dejar que el Señor nos llegue, nos convierta. Porque la conversión empieza en el Señor, que Él nos convierta para que nos lancemos a anunciar el Evangelio. ¿Dónde? Empieza con los de tu casa. No tengas miedo de hablarles a tus hijos, a tu cónyuge, a tus parientes, a tus familiares acerca de Cristo. Háblales de Cristo. En tiempo y fuera de tiempo, invítalos a acercarse al Señor. No tengas miedo. Me van a criticar, no te preocupes. Pablo lo dice muy en la segunda carta a los Corintios, todos los problemas que pasó, todos los sufrimientos, pero todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que es el Señor. Lánzate y sé un elemento de curación en tu familia, en tu trabajo, en la escuela. Acuérdense, tenemos aquí en la parroquia el sagrario abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Ahí puedes contemplar la hostia, el Jesús que está en la Eucaristía. Puedes contemplar, quedarte en el silencio hoy miércoles del Señor. Dios te bendiga y comparte este video y San Pablo ruega por nosotros.